un avión que transportaba droga fue interceptado por elementos del ejército en Bacalar, Quintana Roo. El avión recibió disparos por parte de los militares al intentar aterrizar. Este no fue un decomiso común. La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, en una operación coordinada con la DEA, logró interceptar un jet privado cargado con $80 millones en efectivo, además de tecnología de espionaje y registros clave sobre las operaciones del cártel de Sinaloa. Este no fue simplemente un golpe financiero, fue una estocada directa al corazón de la logística de la organización. ¿Cómo lograron derribar esta operación aérea? ¿Qué significa este decomiso para el futuro del narcotráfico? Vamos a desglosar todo lo que ocurrió. En la madrugada del 15 de enero, un jet Gulfstream SHI 450 despegó desde Sudamérica, cruzó Centroamérica y se adentró en el espacio aéreo mexicano. Los pilotos confiaban en que su ruta era segura, como lo había sido en otras ocasiones. Pero esta vez, el gobierno ya sabía todo sobre su operación. Los radares militares detectaron el vuelo sospechoso en cuanto apagaron su transpondedor. La aeronave intentó descender a 15.000 pies para volar por debajo del radar. Pero lo que no sabían era que la SEDENA, la DEA y los equipos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya los estaban esperando. Lo que ocurrió a continuación parece sacado de una película. 2 aviones F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron de inmediato. Helicópteros Black Hawk se posicionaron estratégicamente en tierra. Los sistemas de rastreo identificaron cada movimiento del avión. El narcoavión quedó completamente acorralado y cualquier intento de huida significaba una bola de fuego en el cielo en cuestión de segundos. El piloto no tuvo otra opción y aterrizó el jet en un aeródromo de emergencia bajo las órdenes de la SEDENA. Lo más impactante fue lo que encontraron dentro del avión. La carga del narcoavión contenía $80 millones en efectivo. Los agentes esperaban encontrar drogas o armas, pero lo que hallaron fue mucho más valioso. $80 millones en billetes, cada paquete sellado al vacío y conteniendo exactamente $1 millón, cada billete marcado con códigos QR para rastrear su origen y destino. Así es, la organización criminal ya no depende solo de cuadernos y contactos de memoria. Todo está digitalizado. Las finanzas del narcotráfico operan con la misma precisión que una bolsa de valores. Pero eso no fue lo más alarmante. Además del dinero, el jet estaba cargado con tecnología militar de uso exclusivo de gobiernos. Los equipos de rastreo detectaron sistemas antirrastreo, capaces de bloquear señales de geolocalización, inhibidores de señal que desconectaban las comunicaciones en tierra, y un sistema de comunicación satelital operando en frecuencias reservadas para el ejército. La pregunta que surge es aún más inquietante. ¿Cómo logró el cártel de Sinaloa obtener acceso a esta tecnología? ¿Hay filtraciones dentro de las Fuerzas Armadas o los cárteles ya tienen proveedores internacionales que les venden equipo de guerra? Este hallazgo cambia por completo la perspectiva sobre cómo opera el narcotráfico. El narco no solo tiene dinero, también tiene la capacidad de operar al mismo nivel que una organización de seguridad internacional. Pero el golpe no terminó con el decomiso del dinero y la tecnología. Lo que encontraron dentro del avión podría ser aún más devastador para la organización criminal que los $80 millones. Junto al efectivo y los sistemas de comunicación de alta tecnología, los agentes descubrieron algo que podría cambiar el rumbo de la lucha contra el narcotráfico: una laptop encriptada con información confidencial sobre el cártel de Sinaloa. Y no estamos hablando de simples anotaciones o registros menores. Lo que contenía esta laptop podría exponer el esqueleto financiero y operativo de la organización. Los registros detallados de transacciones financieras, las rutas exactas de transporte de dinero y droga, y una lista de contactos con funcionarios corruptos que han facilitado sus operaciones fueron encontrados en el dispositivo. Este no era solo un narcoavión, sino una pieza clave en la red de lavado de dinero del cártel. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque las operaciones del narcotráfico no solo dependen de la violencia y el control territorial, sino también de la capacidad para mover enormes cantidades de dinero sin ser detectados. Este hallazgo podría ser la clave para desmantelar una parte significativa de la estructura financiera del cártel de Sinaloa. Ahora, el gobierno tiene en sus manos no solo dinero y tecnología,
sino una bomba de información que podría hundir a la organización criminal. ¿Qué pasará con estos datos? ¿Será suficiente para cambiar el rumbo de la guerra contra el narcotráfico? Solo el tiempo lo dirá, pero este decomiso ha marcado un antes y un después en la lucha contra las organizaciones criminales. La intimidación también depende de una red sumamente cuidadosa de lavado de dinero, protección política y conexiones estratégicas. Cada billete debe ingresar y salir del sistema sin levantar sospechas. Cada ruta de transporte debe garantizarse para evitar pérdidas y cada contacto corrupto debe permanecer en las sombras para asegurar que todo continúe funcionando. Sin embargo, con esta laptop en poder del gobierno, todo esto podría desmoronarse. La importancia de estos documentos es inmensa. El peligro para la chapiza aquí es donde la situación se pone realmente intrigante. La información en esta laptop no solo revela cómo se mueve el dinero, sino también quién lo maneja. Esto implica que no solo las operaciones del cártel están en peligro, sino también los propios operadores. ¿Qué ocurre cuando los nombres de los que gestionan el dinero salen a la luz? Empiezan las traiciones, purgas internas y ajustes de cuentas, porque en el mundo del narcotráfico, ser descubierto es una sentencia de muerte. ¿Cómo puede aprovechar el gobierno esta información? La laptop encriptada es una mina de oro para las agencias de seguridad. Si logran descifrar la información contenida en ella, las autoridades podrán, primero, identificar a los operadores financieros clave del cártel. Segundo, localizar bancos, empresas fachada y redes de lavado de dinero. Tercero, rastrear las rutas de transporte de droga y efectivo. Y cuarto, exponer a los funcionarios corruptos que protegen al cártel. Esto no es solo un golpe a la operatividad del cártel, es una amenaza directa a toda la estructura que lo mantiene funcionando. El impacto es inmediato. El cártel entra en modo crisis. Tan pronto como los líderes del cártel se enteraron del decomiso, la paranoia se apoderó de la organización. Sabían que el dinero podría recuperarse, sabían que podrían reorganizar sus rutas, pero la información perdida los ponía en una situación que no podían controlar. Con estos datos en manos del gobierno, cualquiera podría estar en la mira. En las primeras 24 horas después del decomiso, dentro de la chapiza, se desató una movilización de sicarios para rastrear quién estaba detrás de la filtración. Se realizaron barridos de seguridad en todas sus rutas y casas de seguridad, mientras intentaban negociar desesperadamente con contactos dentro del gobierno para recuperar la laptop. Pero ya era demasiado tarde. Los agentes ya habían comenzado a descifrar la información y en cuestión de días, los primeros operativos fueron ejecutados con datos obtenidos de los archivos encriptados. El cártel se vio obligado a cambiar su estructura de manera apresurada, pero esto solo generó más caos interno. Purgas y traiciones se desataron. Cuando nadie está seguro, cuando ocurre un golpe como este, el cártel entra en pánico. Porque en el mundo del narcotráfico, una simple sospecha puede ser una sentencia de muerte. En los días posteriores al decomiso, comenzaron a circular rumores dentro del cártel. ¿Hubo una traición interna? ¿Quién filtró la información que permitió el decomiso del avión? ¿Quién era el responsable de la seguridad de esa operación? Y, como sabemos, cuando un cártel no encuentra respuestas, responde con sangre. Se reportaron ejecuciones de operadores financieros considerados sospechosos. Algunos contactos dentro del gobierno empezaron a desaparecer. Los encargados de la seguridad del narcoavión fueron eliminados en ajustes de cuentas. El cártel estaba colapsando desde dentro, y esto no fue casualidad. Era exactamente lo que Harfuch y la DEA querían lograr. El efecto inmediato. El cártel entra en crisis y se desata el caos. Las primeras 12 horas después del decomiso fueron un terremoto dentro de la organización. Nadie estaba seguro. 80 millones de dólares desaparecidos de la nada y, lo peor de todo, no sabían cómo había sucedido. Lo que comenzó como un operativo quirúrgico por parte del gobierno se convirtió en una pesadilla para los líderes de la chapiza. En el mundo del narcotráfico, una pérdida así no es solo un problema financiero, es una señal de vulnerabilidad. Intentaron sobornar a funcionarios con 10 millones de dólares para recuperar el dinero. Modificaron de emergencia todas sus rutas aéreas y comenzaron una cacería interna para encontrar al traidor que filtró la información.
pero la paranoia creció más rápido de lo que podían controlarla. La organización entró en pánico. Nada era seguro. Los mandos más altos estaban aterrados y los operadores en tierra. Comenzaron a desconfiar unos de otros y ahora la estructura del cártel está al borde del colapso. Los rumores se propagaron rápidamente. ¿Quién filtró la información? ¿Hubo algún infiltrado en las comunicaciones? ¿Alguien dentro del equipo de logística los traicionó? Porque cuando ocurre un golpe de esta magnitud, el cártel no piensa en errores, sino en traiciones. Y en el mundo del narcotráfico, las traiciones se pagan con sangre. El primer paso fue hacer lo que cualquier organización criminal hace cuando siente que su red ha sido comprometida: cortar todos los hilos sueltos. Esto significó eliminar a cualquier persona que pudiera haber estado involucrada en la operación fallida. En menos de 24 horas, los responsables de la seguridad del narcoavión fueron eliminados. Los operadores que manejaban la logística del vuelo fueron sometidos a interrogatorios brutales y aquellos encargados del dinero perdido fueron ejecutados como una lección para los demás. El mensaje era claro: alguien debía pagar por esta humillación. Pero el verdadero problema no era solo la pérdida de los 7 millones, sino que el gobierno ya sabía demasiado. Cambio radical en la estrategia del cártel. La cúpula sabía que no podían seguir operando de la misma manera. El golpe había revelado sus rutas aéreas, su sistema de transporte de dinero y la vulnerabilidad en su seguridad. Las primeras decisiones que tomaron fueron drásticas. Cerraron de inmediato varias rutas de vuelo que habían utilizado durante años. Ordenaron un refuerzo masivo en la seguridad de sus aeronaves y actualizaron los sistemas de encriptación de comunicaciones para evitar más filtraciones. Sin embargo, esto solo aumentó las tensiones internas y las traiciones. La guerra dentro de la chapiza se desató cuando la paranoia se instaló. Los mandos medios comenzaron a caer uno tras otro. Nadie quería cargar con la culpa de este golpe. Todos desconfiaban de todos. Los líderes necesitaban encontrar culpables o al menos fabricarlos. Algunos operadores fueron ejecutados sin pruebas, solo para mandar un mensaje. Otros huyeron antes de ser interrogados y algunos intentaron negociar con otras facciones para salvar sus vidas. El cártel estaba más dividido que nunca, pero el verdadero impacto de este golpe no se vería en los primeros días, sino en lo que vendría después: la nueva realidad. El cártel ya no se sentía seguro. Antes del decomiso, los chapitos pensaban que tenían el control total del aire. Sus rutas estaban aseguradas, sus sistemas de comunicación eran avanzados y el dinero fluía sin interrupciones. Pero este golpe les dejó claro que el gobierno ya conocía sus operaciones. Su mayor fortaleza se convirtió en su peor debilidad y ahora debían adaptarse o seguir perdiendo. Las preguntas que los líderes del cártel se hacen ahora son: ¿cómo evitar que esto vuelva a suceder? ¿Cómo recuperar el dinero perdido? ¿Cómo asegurarse de que no haya más filtraciones dentro de su organización? Porque si algo han demostrado los cárteles mexicanos es que no se quedan de brazos cruzados. La respuesta de la chapiza no tardará en llegar, y cuando lo haga podría cambiar todo el panorama del narcotráfico en México. Lo que es seguro es que este golpe dejó cicatrices que tardarán en sanar. Esto no ha terminado. La guerra dentro del cártel apenas comienza. Si algo ha quedado claro con esta operación es que el dinero va y viene, pero la información es poder. Y lo que el gobierno encontró en esa laptop podría desmantelar parte de la red operativa de la chapiza. El cártel ahora enfrenta un problema que no puede solucionar con dinero ni violencia. Porque cuando las agencias de seguridad tienen sus rutas, contactos y estrategias al descubierto, la única opción es empezar de nuevo. Y eso, en un negocio que mueve miles de millones de dólares al mes, no es tan fácil como parece. El gobierno ha golpeado donde más duele y el cártel está en crisis. Lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Estamos ante el principio del fin para la chapiza. La tensión dentro del cártel crece con cada minuto que pasa. Mientras tanto, los líderes del cártel se enfrentan a decisiones críticas con un sentimiento de urgencia y desesperación en el aire. La información encontrada en esa laptop es la llave que podría abrir las puertas del fin para muchos. No solo expone sus operaciones, sino que revela conexiones clave, personas y rutas que se creían imposibles de penetrar. Esta filtración pone en jaque todo el engranaje del cártel
que se ve obligado a revisar su forma de operar y a replantear estrategias a un nivel nunca antes visto. Mientras los rumores de traiciones se multiplican, la lealtad dentro de la organización está en crisis. Los ajustes que deben hacer no se limitan a modificar sus rutas o reforzar sus comunicaciones, sino que también deben afrontar una guerra interna donde cada uno de los miembros empieza a dudar de los demás. Los líderes, acostumbrados a estar en la cima, ahora tienen que lidiar con un enemigo mucho más peligroso: la desconfianza. Con el gobierno pisándole los talones, los chapitos se ven obligados a tomar medidas extremas. Comienzan a reestructurar sus alianzas, con algunos líderes buscando refugio en grupos más pequeños o incluso en facciones rivales. Las alianzas que antes eran inquebrantables ahora parecen estar al borde del colapso. La guerra de poder dentro del cártel se intensifica y el resultado no parece claro. Las operaciones se vuelven cada vez más secretas, las reuniones se realizan en lugares más aislados y la paranoia continúa creciendo. Sin embargo, este ambiente de desconfianza y caos puede ser la oportunidad que otras organizaciones criminales han estado esperando. Mientras el cártel lucha por sobrevivir internamente, otras facciones se preparan para aprovechar cualquier error y ganar terreno en el negocio. Esto genera un clima de incertidumbre donde nadie puede estar seguro de quién está del lado correcto. Además, las autoridades no se detienen. Saben que tienen una oportunidad única de debilitar al cártel en su punto más vulnerable y no la dejarán escapar. En este momento, las agencias de seguridad intensifican su investigación, aprovechando cada pista que surge. Los chapitos se dan cuenta de que, a pesar de su poder, están atrapados en una situación de la que podría ser muy difícil salir. Lo que parecía un golpe devastador se convierte en una serie de consecuencias encadenadas. Cada movimiento del cártel es vigilado y las redes de inteligencia del gobierno están más cerca de lo que nunca estuvieron. Mientras tanto, el miedo dentro de la organización crece, pues la idea de que cualquiera pueda ser el siguiente objetivo a caer se convierte en la nueva realidad para los miembros del cártel. Es cierto que el dinero sigue siendo su principal motor, pero ahora más que nunca, los chapitos comprenden que la información es el verdadero poder en este juego. Si no logran controlar las filtraciones, la caída será inevitable. La guerra que se librará en los próximos meses o incluso años será una guerra de inteligencia, donde los secretos más oscuros se pondrán a prueba. En resumen, el futuro del cártel no es prometedor. A medida que las fuerzas externas siguen presionando y las luchas internas se intensifican, parece que están destinados a enfrentarse a una batalla aún más dura. Esta guerra no solo se librará en las calles, sino en las mentes y corazones de aquellos que han sido parte de esta organización. Un enfrentamiento que podría determinar su supervivencia o su destrucción total. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para estar al tanto de cómo sigue esta historia. El tiempo avanza rápidamente y mientras el cártel intenta reorganizarse, las fisuras dentro de su estructura se hacen más evidentes. La desconfianza se ha infiltrado en cada nivel de la organización, desde los altos mandos hasta los sicarios de bajo rango. Nadie está exento de ser señalado, y esa incertidumbre está provocando un verdadero colapso interno. Las decisiones, tomadas bajo presión, solo parecen empeorar la situación. Los líderes ya no tienen el control absoluto que solían tener, y las traiciones están a la orden del día. Con las redes de lavado de dinero al descubierto y las rutas de tráfico de drogas vulneradas, los cárteles rivales están observando de cerca. Algunos de ellos, que antes se mantenían en la sombra, ahora están tomando pasos audaces para llenar el vacío dejado por la chapiza. Este desbordamiento de caos podría significar que el panorama del narcotráfico en México cambie por completo, con nuevas alianzas y facciones luchando por el control del negocio que antes era dominado sin cuestionamientos. Por otro lado, las fuerzas de seguridad, ahora mejor preparadas que nunca, no están dispuestas a detenerse. Están conscientes de que este es el momento perfecto para dar un golpe mortal al cártel, y están dispuestos a utilizar toda la información obtenida de la laptop. El gobierno no solo está tras los bienes materiales, sino que está decidido a desmantelar la infraestructura que ha sostenido a la organización durante tanto tiempo. Los agentes de inteligencia, con la ayuda de la tecnología de punta,
comienzan a rastrear los movimientos de los líderes, identificando patrones y logrando desbaratar las conexiones que parecían invisibles. Las operaciones del cártel, que antes fluían con una eficiencia aterradora, ahora están siendo observadas minuciosamente. Cada error, cada decisión equivocada, cada intento de contacto con el gobierno puede ser la clave para acabar con el imperio que han construido durante años. Dentro del cártel, la desesperación es palpable. Aquellos que alguna vez fueron leales a los líderes ahora se sienten atrapados, como piezas de un rompecabezas que podría desmoronarse en cualquier momento. Los miembros más vulnerables, aquellos con menos poder, se sienten abandonados y expuestos, mientras los jefes intentan a toda costa mantener las apariencias y controlar la situación. Pero las purgas, los ajustes de cuentas y las puras sospechas no hacen sino profundizar la crisis, que parece interminable. A pesar de todo esto, la lucha por el poder sigue siendo imparable. Algunos líderes de la chapiza, que han logrado mantenerse a flote en medio del caos, comienzan a trazar planes para recuperar lo perdido. Saben que el camino hacia la recuperación será largo y arduo, pero también entienden que su única esperanza está en adaptarse a la nueva realidad. Mientras algunos operan desde la clandestinidad, otros intentan alianzas con facciones de fuera del cártel, con la esperanza de conseguir apoyo externo que les permita resistir. Los capos que antes se sentían invencibles ahora se ven obligados a negociar con otras facciones del crimen organizado para garantizar su supervivencia. Estas negociaciones no son fáciles, pues todos los actores del narcotráfico buscan aprovecharse de la debilidad del cártel. Se avecinan días turbulentos en los que la violencia podría alcanzar niveles aún más extremos. Lo que está claro es que este golpe ha trastocado el orden establecido. El cártel ya no tiene el control absoluto de su destino, y la guerra por el dominio de las rutas de tráfico y el manejo del dinero se intensifica. El gobierno, por su parte, continúa su avance implacable. Las agencias de seguridad, con los datos obtenidos, están en el proceso de desmantelar lo que queda de la estructura operativa de la chapiza. Sin embargo, no todo está perdido para el cártel. A pesar de la caída de varios de sus principales operadores, la capacidad de adaptación de la organización no debe subestimarse. Podrán ser golpeados, pero no serán fácilmente derrotados. Lo que sigue es una partida de ajedrez a gran escala, donde cada jugada podría tener consecuencias impredecibles. La batalla está lejos de terminar. Las presiones internas, las traiciones y la amenaza externa del gobierno y los cárteles rivales se entrelazan, creando un panorama lleno de incertidumbre. La chapiza se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha, y el futuro de la organización está más incierto que nunca. Este es solo el principio de un capítulo oscuro en la guerra del narcotráfico, y cómo terminará es aún un misterio. Lo que es seguro es que no será un desenlace rápido ni sencillo. Si el cártel quiere sobrevivir, tendrá que reinventarse, reorganizarse y tal vez incluso cambiar su naturaleza misma. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir de cerca cómo evoluciona esta historia, porque lo que está por venir podría cambiar el rumbo del narcotráfico en México para siempre.